Dios les bendice, hermanos. Es un gusto poder estar esta tarde y compartir este mensaje acerca de personajes del Antiguo Testamento, los varones del Antiguo Testamento. Quiero agradecer a nuestros pastores, al pastores de Casa Oración Querétaro, pastor Juan Carlos, a su esposa Kenia, al pastor de Casa Oración Zumpango, Omar, y su esposa Abby, sus familias. Quiero agradecerles por esta oportunidad de compartir este personaje de acuerdo a la serie Varones del Antiguo Testamento. A mí me tocó compartir el personaje de José. Sin duda todos y cada uno de los personajes del Antiguo Testamento, de los varones del Antiguo Testamento, son de grande bendición para nosotros como varones. El formar nuestro carácter, el formar ciertas características que tiene cada uno, pues ellas nos sirven de ejemplo y en algunos aspectos para bien, algunos aspectos para mal, pues como ejemplo de lo que no se debe de hacer, pero sobre todo pues son de grande bendición el conocer todas estas personas que han sido transformadas por Dios. Bueno, quisiera empezar este personaje de José. José, el significado de José viene del hebreo que es Joseph, que significa, tiene un significado muy importante que quiere decir Dios añadirá. Ahora, quiero resaltar una promesa escrita al abuelo de José. José era un hombre que conocía de Dios, lo podemos estudiar en estos libros en el libro de Génesis, en estos capítulos que vamos a estar estudiando para entender un poco del personaje de José. Pues si abrimos nuestra Biblia en Génesis 22:18, dice así: Dios dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Yo me imagino que José, este varón del Antiguo Testamento, tenía muy en cuenta esta promesa. Nosotros, ¿cuántos hemos tenido la bendición de conocer a nuestros abuelos? Nos cuentan historias, ¿no? Historias pues de sus vidas, o historias de sus papás, o de su ascendencia, ¿no? Bueno, pues al considerar José un varón conforme al corazón de Dios, podemos dar por hecho que en el corazón de José estaba esta promesa. Él creía esta promesa que le fue dicha a su abuelo Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Bueno, sabemos que José viene de una familia, la familia de Abraham, de su descendencia, el cual tuvo dos hijos. Uno de ellos fue Ismael y el otro fue Isaac. Isaac, el hijo de la promesa, tuvo dos hijos, Esaú, y tuvo a Jacob. Jacob, que fue tuvo 12 hijos. Jacob tuvo 12 hijos, o Israel. De ahí proviene lo que escuchamos o llamamos las 12 tribus de Israel. Uno de ellos es José. José es uno de los hijos de Israel. Bueno, pues José fue hijo de Raquel, podríamos decir la esposa favorita de Israel, ya que Israel pues tuvo a causa de ciertas dificultades, tuvo mujeres, ¿no? Tuvo una mujer que se llamaba Lea, otra mujer que se llamaba Bila, Silpa y Raquel.
Bueno, esto fue a consecuencia de, pues, decisiones, ¿no? Podríamos resaltar que José no viene de una familia una familia funcional, ¿no? Nosotros sabemos que la palabra de Dios nos enseña que en el principio Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. ¿Para qué? Para unirlos, unir al varón con su mujer. Entonces, en la historia de la Biblia podemos resaltar que a pesar de muchas dificultades, de muchos altibajos o muchas familias que pudieran ser no consideradas muy funcionales, Dios puede rescatar, puede rescatar algo porque Él va a cumplir su promesa. Dios es un Dios que tiene fidelidad, y la historia de José es una historia en verdad que habla acerca de la fidelidad de Dios, a pesar de malas decisiones que se fueron tomando desde Abraham, de Isaac, de Jacob. José es una historia bellísima acerca de la fidelidad de Dios. Bueno, quisiera retomar un aspecto muy importante antes de empezar de lleno con el personaje de José. Quisiera ir al libro en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas 5, 22 y 23. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué quiero resaltar estos aspectos? Porque está hablando del fruto del Espíritu. El fruto de que una persona es guiada por el Espíritu Santo, va a producir, si es alimentada esta persona, este árbol es alimentado del Espíritu, pues su fruto va a tener estas características, con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me llamó muchísimo la atención todas estas características del fruto, pero podremos visualizar en el carácter de José muy marcados estos aspectos del fruto. Ahora, quisiera empezar con una pregunta que quiero hacer a cada varón, a cada persona que nos escucha estas transmisiones de manera personal. Es una pregunta que dice así: si tus hermanos planearan matarte, te hicieran bullying y te pusieran apodo, por ejemplo, el soñador, ahí viene el soñador, te aventaran en un hoyo, en un pozo, y todavía te vendieran como esclavo, destruyendo un regalo precioso, apreciado que tú tienes de tu papá, ¿cómo estaría tu corazón? Yo te pregunto, ¿cómo estaría tu corazón? ¿Cómo estaría nuestro corazón después de recibir todas estas humillaciones y todo este mal que le hacen a uno? Bueno, podemos resaltar que José pasó por esto. José viene de, como lo había comentado, una familia un tanto disfuncional, un padre que tenía preferencias. Es evidente que José que Jacob o Israel prefería mucho a José, tal vez porque era hijo de Raquel, su esposa amada, y bueno, pues él empezó a sembrar mucha distinción entre sus hermanos. Una de las características de esta distinción fue que Jacob le regaló a su hijo José una túnica de muchos colores. Entonces, pues cómo se sentirían los hermanos de José al ver esta preferencia, ¿no? Los que tenemos hijos sabemos que cuando, no sé, a veces les regalamos cosas distintas, alguno pudiera decir: oye, ¿por qué le regalaste esto a mi hermana, a mi hermano, y a mí esto que es todavía menor? Bueno, pues hay que ser sabios, ¿no? Hay que tener un trato, hay que explicarles a veces a nuestros hijos, pues que los amamos, ¿no? Les amamos igual, porque el amor no es como en cuestión de cantidad, sino
El amor es en cuestión también de calidad, ¿no? De que en realidad les amamos y les dedicamos tiempo y les dedicamos, sobre todo espacio en nuestras vidas, ¿no? Tanto tiempo y calidad. Bueno, si tuvieras, también quisiera comentarte, si tuvieras convicciones sólidas y aun cuando poco a poco prosperaras laboralmente, una persona levantara calumnias y te llevara a la cárcel, ¿cómo seguiría tu corazón? Si en la primera evaluación nosotros nos sentimos confiados, imagínate que todo lo que tuvo que pasar José. José, entregados por sus hermanos, al verse envueltos ellos en esta envidia, digamos, en este resentimiento hacia José, por las preferencias tal vez que tenía su padre, pues planean matar a José, lo avientan en un pozo, después quieren sacar provecho de esta situación, en la debilidad de José, y lo venden como esclavo a unos ismaelitas. Bueno, pues estos ismaelitas llevan a José a Egipto, y allí lo compró Potifar, un egipcio llamado Potifar. Él era oficial de Faraón, el cual, pues, al ver a José, cómo Dios estaba con José, a pese a todas las dificultades que ya había presentado José, su corazón seguía confiando en Dios, y Dios estaba con él. ¿Cómo podemos decir que Dios está con una persona? Pues podemos verle porque Dios está en su corazón, Dios está en sus pensamientos. Al levantarse, durante todo el día, durante la noche, al acostarse, Dios está en él. Y se ve reflejado porque se ve, como lo comentábamos en el libro de Gálatas, se ve el fruto. No podemos decir que un árbol bueno tiene frutos malos. Así un árbol malo tampoco puede tener frutos buenos. Pues podemos ver las características del fruto que tenía José. Bueno, este fruto pues le llevó, este fruto y estas características de su carácter, gracias a que Dios estaba con José, hizo que a pesar de que José era siervo del oficial de Faraón, Potifar, José empezó a prosperar, y agradó a su amo. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 39, en el verso 3 dice, en el verso 2 dice, pero el Señor estaba con José, y éste prosperó en la casa del egipcio su amo, y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él, y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. En el verso 4 dice, de modo que José se ganó su buena voluntad y le servía, y su amo lo nombró mayordomo de su casa, y dejó en sus manos todo lo que tenía. Bueno, digo, ¿qué favor había alcanzado José? Este favor no lo gana una persona que pues está resentida, que tiene amargura en su corazón, pese a todas las circunstancias que podríamos decir en las cuales estuvo envuelto José, ¿no? Por el trato tan áspero que tuvo de sus hermanos. Podemos resaltar que había fidelidad en el corazón de José. José, su fidelidad no era a su amo, no era a una persona. La fidelidad de José era a Dios. Y podemos resaltarlo más adelante, cuando la esposa de Potifar, al ver a José, pues que era de buen aspecto, era bien parecido y de bella presencia, dice la palabra de Dios, la esposa de Potifar trató de seducir a José, le pidió que se acostara con él,
pero él se negó a hacerlo. Y fíjense un aspecto muy importante que podemos aquí encontrar en el verso 8 del mismo capítulo. Dice, pero se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo, ¿cómo puedes ver, estando yo aquí, mi señor no sabe ni lo que hay en esta casa? Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En el verso 9 dice, en esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado, excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. Fíjense esta pregunta que sale del corazón de José. Dice, ¿cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? El pecado de la infidelidad no era que estuviera pecando contra la esposa de Potifar, no era con el mismo Potifar, con su amo, era un pecado contra Dios. José tenía, a pesar de que los 10 mandamientos que escribió más adelante Moisés, pues fueron escritos mucho tiempo después, un poco de tiempo después, José los tenía escritos en la tabla de su corazón. La primer fidelidad que tenía José era a Dios, porque él sabía que si pecaba en esta infidelidad, no estaba pecando principalmente con esta mujer, estaba pecando contra Dios, porque él sabía que en su corazón estaba escrita la promesa, que en sus generaciones, ¿cómo decía? Que en sus generaciones serían benditas, en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, en la mente de José estaba esta promesa. ¿Cómo podría él pecar contra Dios? Bueno, esta decisión, este aspecto en su carácter de fidelidad a Dios, pues le trajo consecuencias nuevamente, pues podríamos considerar a primera vista negativas. ¿Por qué? Porque Potifar le entregó, lo llevó a la cárcel. Pero fíjense, la fidelidad de Dios siempre estuvo con José, y José lo sabía. Bueno, pues al ser entregado en la cárcel, podemos todavía resaltar más aspectos del carácter de José. La fidelidad, la buena actitud que José tuvo aún preso en esa cárcel. El jefe de la cárcel lo puso por alto y lo puso como encargado. ¿Por qué? Porque empezó a ver aspectos del carácter de José. Cómo se desenvolvía, no lo sé. Entonces, podríamos ahí ver que laboralmente, pues José tal vez era servicial, tal vez era organizado, tenía aspectos que pues le llamaron la atención al jefe de la guardia y le puso por encargado. Recordemos la promesa, ¿no? Que Dios le había dado a su abuelo, ¿no? Que en tus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, pues cuando José estaba en la prisión encontró a dos personas, que uno de ellos era el copero y otro de ellos era el panadero. José, considerado el soñador, él vio a estas personas. Primero vio al copero un poco afligido y se acercó con él y le dijo, ¿por qué parece hoy mal vuestro semblante? Entonces, pues le platicaron su sueño, ¿no? Esto está escrito en el capítulo de Génesis 28, en el verso 18 en adelante. Entonces, otro aspecto que podemos rescatar aquí o resaltar del carácter de José fue que cuando le contaron su sueño a José, pues José le da la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Les pidió que le contaran su sueño para que él las interpretara. Fíjense, muchas veces cuando nosotros nos sentimos afligidos, cuando nos podemos sentir desesperados o podemos
tener alguna prueba, ahí podemos, Dios prueba esos aspectos, esos momentos, esas circunstancias, prueba nuestros corazones. Y ahí saca a relucir qué es lo que hay en nuestro corazón, en dónde está nuestra confianza. A pesar de que estas personas, estos amigos de José, el copero, el panadero, estaban ahí y que podía José estar resentido por todas las circunstancias, que él, a pesar de hacer el bien, porque no podemos ver aquí algún aspecto que haya cometido José. Al contrario, podemos ver que José tenía fidelidad hacia Dios, tenía fe y tenía una confianza en Dios. Y hasta aquí podemos ver que no había una actitud mala en el corazón de José. José todavía sigue dándole la gloria a Dios y le dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuando tenemos incertidumbre, ¿a quién nos dirigimos? ¿A Dios, a su palabra? Pues ¿de quién son las interpretaciones de lo que nos preocupa? A veces cuando estamos mal, estamos preocupados, quisiéramos recurrir, o desesperados, quisiéramos recurrir ¿a qué? Yo te pregunto, ¿a qué? ¿A dónde recurrimos? Pues yo creo que en nuestro corazón debe de estar grabada esta fidelidad, ¿no? Que en los momentos buenos como en los momentos malos hay que acudir a Dios, hay que acudir a nuestro Dios. Bueno, pasando a la historia, el jefe de los coperos le cuenta su sueño, ve una vid, 3 sarmientos, y que la copa de Faraón estaba en su mano. Entonces el jefe de los coperos exprime las uvas en la copa del Faraón, y el Faraón bebe del fruto de la vid. Y José le interpreta el sueño. Le dice que los 3 sarmientos eran 3 días y que en 3 días sería restituido del puesto. Bueno, ¿qué pasó? Que esto, así como lo interpretó José, así pasó. Esto llamó la atención de otra persona, del panadero. El panadero también le contó su sueño, muy parecido, pero con un significado pues diferente. El panadero soñó que el pan que producía era devorado por las aves. Y pasó, y bueno, y José le interpretó que eso, que el significado del sueño es que en 3 días iba a ser, que el faraón le iba a cortar la cabeza. Y así pasó. ¿Qué pasó? Que después de esto, José le pide al copero, le dice que cuando esté en ese puesto que iba a ser restituido, que así fue, que se acordara de él y que le hablara bien al faraón, pero a esta persona, al copero, se le olvidó. Podríamos decir que hasta aquí pues muchas esperanzas están terminadas. Pasaron años hasta que Dios nunca olvidó su promesa y su fidelidad. Algo muy importante es que Dios va a cumplir sus promesas. No es que, pese a que nosotros no podemos presionarle o exigirle, no las va a cumplir por nuestra exigencia. ¿No? O sea, no, ¿por qué? Porque Dios no depende de las circunstancias o de nuestra exigencia o nuestra impaciencia, ¿no? Dios las va a cumplir porque Dios es fiel, porque Él es fiel y porque Él lo ha dicho y él cumple sus promesas. Pues no se había olvidado a Dios de José. Faraón tiene un sueño que le llama mucho la atención. No había intérprete quien le pudiera traducir este sueño, y fue cuando ahí al copero le dice, le cuenta la historia de José, le dice, yo conocí a un hombre que me predijo mi sueño, y a otra persona, y tal como lo interpretó, así fue. Entonces fue llevado José a la presencia de Faraón, y sacan de José de la cárcel. José se afeitó, dice que se cambió de ropa,
y se presentó ante el faraón. Podemos ver cómo llega José y escucha el sueño del faraón. Dice, eso está escrito en el Génesis, en el capítulo de Génesis 41, dice en el verso 15, dice: y el faraón le dijo: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir que tú oyes un sueño y lo puedes interpretar. José le respondió al faraón: no depende de mí, pero Dios dará al faraón una respuesta propicia. Podemos ver qué fidelidad tiene a Dios, ¿no? No dice él: pues yo te lo puedo interpretar, porque ya había acertado en la interpretación de los dos amigos que conoció en la cárcel. No, él dice: no depende de mí, toda la gloria es para Dios. Fíjense, pero Dios dará al faraón una respuesta propicia. Retomando el verso 17 dice: entonces el faraón le dijo: en mi sueño yo me veía de pie a la orilla del río. Y ahí es donde le cuenta lo de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Lo de los 7 manojos abundantes y los 7 manojos flacos, ¿no? Y que bueno, estas vacas flacas devoraban a las vacas gordas. Lo mismo pasaba con los manojos. Entonces José le interpreta bien el sueño. Le dice que pues estas 7 vacas hermosas eran 7 años, ¿no? Y las 7 espigas hermosas también eran 7 años. Que los 2 sueños de Faraón eran uno sueño, que Dios estaba reafirmando. Bueno, al decirle esto, le hace también una sugerencia que está escrita en el verso 28. Dice: esta es mi respuesta a su majestad. Dios ha mostrado a su majestad lo que él está por hacer. Vienen ya 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero a estos les seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, porque el hambre acabará con la tierra. Por causa del hambre que vendrá y que será gravísima, esa abundancia quedará ignorada. El hecho de que su majestad haya tenido el mismo sueño 2 veces significa que Dios ha decidido hacer esto y que muy pronto lo hará. Bueno, pues José le interpreta el sueño a Faraón y le da sugerencias. Le dice que debe de organizar mejor a Egipto, que debe de poner gobernadores al frente del país, que debe dividir, organizar, digamos que de una mejor manera, y debe de almacenar los alimentos buenos, en estos años buenos, perdón. ¿Y para qué? Para que en los años de escasez puedan tener una buena administración y no perezca este pueblo, ¿no? Dios usa a José para que mucha gente no perezca, para que mucha gente no pereciera de hambre. Bueno, esto le pareció bien a Faraón, y fíjense, hasta aquí era de 30 años José. ¿Cuántos años habrán pasado para que Dios le pusiera como segundo después de Faraón? No había una persona en todo Egipto más importante que José más que Faraón. Era Faraón y era José. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Hasta aquí todo lo que había pasado, le había pasado, todas las circunstancias que muchas veces nosotros decimos, ¿no? Es que tú no me entiendes, es que tú no sabes todo lo que yo he pasado. Bueno, todas esas cosas, todas esas circunstancias, Dios las puede usar a nuestro favor. Pero más que a nuestro favor, Él las va a usar para que su nombre sea glorificado, para cumplir su palabra, porque Él quiere salvar a más personas. No se trata de nosotros. Nosotros que creemos en Cristo Jesús sabemos que se trata de Él, se trata de Cristo. Porque pues José tipifica mucho el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de las circunstancias, de todo lo malo que le pudo haber pasado, Dios usa a José para salvar a mucha gente. Así como nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro Salvador. Y gracias a su sacrificio, a todas las cosas, las circunstancias que pudo haber pasado,
y todos los azotes nosotros podamos tener vida. Bueno, José había tenido un sueño cuando él vivía en la casa de su padre, y de hecho se lo platicó a sus hermanos, que veía cómo pues sus hermanos se inclinaban ante él. Él vio que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante una estrella que era José. Bueno, José no tenía en su corazón este orgullo, no estaba enaltecido. Él sabía que Dios tenía un propósito para esto. ¿Cuál fue? Que más adelante resulta que los hermanos de José, los mismos que le habían entregado, los mismos que le habían hecho daño, lo habían intentado matar y lo habían vendido como esclavo, esos mismos hermanos vienen a Egipto a buscar ayuda, sin saber que a quien se iban a encontrar era su hermano, al que lo habían intentado matar. Llegan sus hermanos, José se da cuenta que eran ellos, él intenta ocultar o sea, su identidad, que él era José. Ya me imagino un José irreconocible, pues vestido con ropa finísima, dice la palabra de Dios, de lino finísimo. Bueno, pues José perdona a sus hermanos porque y manda a traer a su padre, a su hermano menor, y podemos ver una historia de redención, una historia en la cual José, pese a todo el pasado, el rencor que podría haberles guardado a sus hermanos, les perdona. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para José, y José sabía que Dios tenía un plan, que era más importante ese plan, ese propósito, que todavía podríamos decir el resentimiento, las cosas malas que le habían hecho a los hermanos de José a José. Quisiera ir a un verso escrito en el libro de Romanos, capítulo 8, 28 al 30, dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Al propósito de quién? Al propósito de Dios. Vuelvo a leerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí la palabra de Dios no dice que las cosas buenas que nos puedan pasar no se limitan solamente a las circunstancias. Aquí la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que Dios es un Dios de propósitos, y que Dios tenía un propósito en el carácter, en formar el carácter de José. ¿Para qué? Para salvar a mucho pueblo. Si no hubiera sido por este plan que Dios tuvo con José, tal vez pudieron haber perecido de hambre. Imagínense, Israel, las tribus de Israel pudieron haber perecido de hambre. Entonces, se hubiera cumplido la promesa de Dios, la promesa que leímos al inicio, que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. De ahí viene, sabemos nosotros que de ahí viene la descendencia de los reyes de Israel, el rey David y nuestro Señor Jesucristo, de esa familia. Pero Dios muestra su fidelidad en esta familia, pese a las circunstancias, pese a las cosas malas, pese a los errores que pudieron haber cometido sus abuelos, sus padres. José es una señal de que la fidelidad de Dios permanece para siempre. Podemos ver aquí resumido aspectos del carácter de José. Uno de ellos podríamos decir que es su obediencia.
Hay aspectos, digamos, la radiografía del carácter de José. Él va y obedece a su padre cuando su padre le dice, ve a ver a tus hermanos que están apacentando las ovejas. Él va. Podemos ver como segundo aspecto su pureza. La pureza en cuanto a la fidelidad que mostró José, aún tentado por la esposa de Potifar. Nos podríamos imaginar que la esposa de Potifar pudiera ser pues la esposa de alguien importante, ¿no? Pudiera ser de buen parecer, pero muy atractiva tal vez, pero a pesar de eso vemos pureza en el corazón de José, como él tenía fidelidad a Dios. Yo creo que ahí está un principio muy importante que los hombres con las generaciones han olvidado, que si queremos ser fieles a nuestras mujeres, a nuestras esposas, pues primero tenemos que ser fieles a Dios, porque sabemos que si le fallamos a nuestras esposas, principalmente le estaremos fallando a Dios. Bueno, otro aspecto importante que podríamos resumir es, el tercer aspecto sería la actitud de José. No vemos una actitud negativa, una actitud intoxicada o resentida en José, tan solo al ver a sus hermanos cómo llegan a él, ¿no? Después de todo el daño que le hicieron, ellos llegan a pedirle su favor y José les brinda el favor, les da un poco de lo que les ejemplifica el carácter de Dios, ¿sí? Podemos ver una actitud, aparte no altiva, ¿no? Una actitud humilde, una actitud que siempre le daba la gloria a Dios, dándole gloria en que era de Dios la interpretación. El cuarto aspecto es la creencia en la providencia de Dios. Dios quería preservar este pueblo, porque también al preservar a Egipto estaba cuidando pueblos que estaban alrededor. Dentro de ellos era el pueblo de Israel. Podemos rescatar, ¿no?, la humildad de José, la valentía, la paciencia, porque no fue de la noche a la mañana, pasaron años para que José pudiera ver un poco de las promesas de Dios cumplidas en sus vidas. Podemos ver perdón. Sabemos que el Padre nos ha perdonado por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz. Esa cruz que no pertenecía a Jesús, esa cruz que pertenecía a nosotros, en la cual nuestro Señor Jesucristo cargó todos nuestros pecados. Él sabemos que no pecó jamás. Bueno, José perdona a sus hermanos. Y el quinto aspecto es la esperanza. Finalmente, pues una característica importante, el deseo de obedecer a Dios, el hacer la voluntad de Dios, la esperanza venidera de la libertad que representa la promesa que Dios había hecho en el verso en el cual leímos al inicio, en el Génesis 22, 18, dice que dice así: Dios dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Recuerden la pregunta: ¿qué pasaría si nos pasaran todas estas cosas? ¿Seguiríamos glorificando a Dios? ¿Permaneceríamos fieles a Dios pese a todas las circunstancias que podríamos considerar desfavorables? Yo te invito a que reflexionemos, a que meditemos en esta enseñanza. Por así decirlo, veamos el corazón, el carácter de la persona. Una frase de un personaje, William James, dice así: siembra una idea y cosecharás un deseo, siembra un deseo y cosecharás una acción
Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Yo podría poner en primer lugar la palabra de Dios, que a pesar de que el rey Salomón vino mucho tiempo después, ¿no? Sabemos que el rey Salomón es el hijo del rey David, que pasaron muchos años, siglos, para que naciera después de José. El rey Salomón dice así en Proverbios, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Fíjense, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cómo podemos saber cuál es el pensamiento en nuestro corazón? ¿Cómo actuamos? ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras acciones? Eso refleja nuestro carácter. Obviamente es un carácter que si nosotros quisiéramos desarrollar, yo creo que sería imposible desarrollarlo, porque no proviene de nosotros o de que nos mentalicemos o de que nos motivemos, sino que solamente, como lo leíamos al inicio, en el fruto del Espíritu, dándole la gloria solamente al único que se merece toda la gloria y el reconocimiento, a Dios. Como dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Podemos ver que José es un claro ejemplo de alguien que fue lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos anhela reposar en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y Dios quiere establecer un altar en nuestro corazón. Quiere que nuestra vida sea su morada. Porque Dios no habita en templos hechos por las manos de los hombres. Él habita en templos, en nuestro templo, porque nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Y así como Dios levantó de los muertos, el Espíritu de Dios levantó de los muertos a Cristo, Él también nos dará vida eterna, si permanecemos fieles. Es una decisión que nosotros debemos de tomar. Es una decisión que refleja también el carácter de Dios en nuestras vidas. Es una bendición compartir con ustedes, hermanos. Espero en Dios que sea de bendición y para concluir, acompáñenme con una oración. Amado Padre Celestial, gracias mi Dios por tu palabra, Señor. Gracias por todas las cosas que podemos nosotros aprender, Señor, que sabemos que no son una obra de mentalizarnos, Señor, sino, Padre, sabemos que es el fruto de tu Espíritu, Señor. Por eso queremos, mi Dios, pedirte, mi Dios, que nos uses, Señor, que tu Espíritu Santo more en nosotros, Señor, que podemos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos, Señor, desarrollar ese fruto, ese precioso fruto de tu Espíritu, Señor, que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza, Señor, sean esa característica de nuestro carácter, Señor, para así, mi Dios, llevarte toda la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludos y muchas bendiciones.